Hola, ¿qué tal, alumnas? Muy buenos días. Espero se encuentren con perfecta salud, al igual que su familia. Agradezco su comprensión. Ya me siento un poco mejor y les mando un cordial saludo. Vamos a empezar la clase. Vamos a estar hablando sobre las manías en la asignatura de etiqueta y protocolo. Voy a compartir entonces mi presentación. Cuando hablamos sobre manías, nos estamos refiriendo a comportamientos, pueden ser repetitivos, incluso raros, injustificados, pero que al interactuar con otras personas pueden ser incómodos. Como en los modos de cada individuo, su conversación, el porte y demás actos, se revela la buena o mala educación que ha recibido. Entonces, debemos esforzarnos en ser buenos ciudadanos con todas las personas, de todos modos, y en todas las circunstancias, como hemos hablado en clases anteriores. Eh, Ahora, los comportamientos que debemos evitar. Abstengámonos de ejecutar delante de ninguna persona cualquier acto que signifique inercia, desaliño, falta de limpieza, como estirarse, bostezar, eh, roerse las uñas o como comúnmente decimos, masticar las uñas, restregarse la nariz o las orejas, rascarse la cabeza, sobre todo rascarse la cabeza cuando está uno exponiendo, cuando está uno hablando en público. ¿Por qué? Porque te hace ver inseguro y tampoco puedes rascarte cualquier otra parte del cuerpo. Eruptar, por ejemplo, extender las piernas estando sentados. Reclinar la cabeza también en el respaldo de la silla. También está escupir, por ejemplo, acciones que de alguna manera causen asco a los demás. Y también, aunque sean naturales, o sea, fisiológicos algunos, que los hace uno también así por, como que si salen naturales para nosotros, no lo son, entonces hay que evitarlos también. Sonarse la nariz o mirar el pañuelo después de haberse sonado la nariz, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que se limpian la nariz y ni siquiera envuelven bien el papel, ni siquiera lo doblan, ¿verdad? No son, no son finos a la hora de hacer eso. Entonces, limpiarse, por ejemplo, los ojos, ¿sí? La suciedad de las uñas o los dientes. A veces me ha tocado ver personas que traen las uñas largas y se están ahí quitando las cosas, la suciedad que traen luego en las uñas. Eso está muy mal, se ve muy feo, además que se ve como se percibe antihigiénico. Tampoco está permitido tocarse el interior de la boca o las orejas y aún escupir menos. Cuando por suma necesidad nos viéramos en esa
precisión de hacer alguno de estos actos, pues hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Con prontitud y sin causar mayores ruidos, procurando además no dejar la suciedad a la vista de las demás personas. Al toser o estornudar, tendremos la precaución de cubrirnos con el pañuelo o bien, si llevamos algún pedazo de papel, Kleenex, toallita, hay que cubrirnos con ello para no salpicar a alguna otra persona. Ahora, sobre todo con el tema del COVID. No debemos tampoco estar haciendo gestos, estarnos ahí casi contorsionando. No debemos tampoco poner el brazo en el respaldo de la silla de otra persona, ni el pie en los barrotes de la otra persona. Incluso cuando vamos, por ejemplo, al cine, me ha tocado ver a personas que colocan los pies sobre los respaldos de las sillas de la persona de enfrente, o incluso la persona que está atrás mueve y mueve el pie, o me patean la silla, entonces ya no es grato. Sí, si la otra persona está afectando mi espacio, con amabilidad le vamos a decir que pare, ¿verdad? Tampoco, no debemos dirigir la palabra a otra persona si es que se fuma, no hay que hablar a la otra persona mientras uno está con el cigarro en la boca o el puro. Evitar también restregar en el suelo ninguna cosa que haga algún ruido, algún rechinido extraño. Sí, porque a veces es molesto que algunas personas, pues como les digo, las manías que tienen a veces de hacer ciertos ruidos, algunas cosas extrañas, me ha tocado ver cómo gente pasa alguna moneda, lo restriega sobre alguna parte de metal y hace un ruido muy, muy que lastima a los oídos. Tampoco debemos evitar, además, los juegos de mano que sean bruscos, también algún ruido estruendoso, estridente, ¿sí? Porque puede causar escalofríos, nervios en las otras personas. Además, más aún debemos abstenernos de cometer la grosera acción de dar a oler a alguna persona cualquier cosa que esté descompuesta, ¿verdad? Fétida. O que de igual manera tenga picante. Untarle grasas o cosas asquerosas, mancharle sus vestidos intencionalmente, ya sería demasiado. Además, tampoco no hay que dar de qué hablar de nuestra persona, no hay que tutearnos además con ninguna persona. Si la otra persona no lo permite, lo haremos de esa manera. Tampoco el acto de desnudarse y sobre todo descalzarse en presencia de otras personas, porque pues es enteramente incivil y nunca debemos ejecutarlo. Vamos a evitar siempre que no sea posible, también dejarnos llevar por esta parte de la ira y que ni las impresiones fuertes nos hagan ser explosivos, ¿verdad? Vamos a tratar
siempre de mantener la calma, aun cuando la otra persona nos esté llevando al extremo, porque hay algunas personas que son así, son provocadoras, son frontales, que quieren siempre tener la razón o pelear por cualquier situación. Vamos a respirar profundo y a tratar de mantener la calma, la mente fría, la cabeza fría para poder pensar, pero no actuar de la misma forma. Incluso a veces eso hace que si no reaccionamos con cólera, con ira, hace que las otras personas también se calmen, caigan en cuenta que no están comportándose a la altura. También está no bien visto reír a carcajadas, reírnos fuerte, hacer exclamaciones estrepitosas, gritar también, eh, ni asombrarnos de todo, aunque nos cause, aunque nos cause demasiado asombro lo que estamos viendo. Por ejemplo, si vamos a una ciudad nueva y estamos con algún grupo de trabajo, de compañeros nuevos, de gente que aún estamos conociendo, que no hay mucha confianza, colegas. eh, no vamos a decir, ay, miren, qué gran edificio, que no, hay que actuar entonces con mesura. Claro que nos puede asombrar muchas de esas cosas porque pueden ser nuevas para nosotras. Eh, pues son defectos que solo se ven en personas también que pueden eh, verse como de mala educación. También hay que abstenernos a hacer ostentaciones de nuestros éxitos, méritos, podríamos llamarle también, talento, prestigio, nacimiento, la riqueza, las comodidades que poseemos y de alguna otra cosa que pueda como vernos como muy orgullosos, vanidosos. Hay que hacerlo, claro, cuando conviene, cuando estás en un momento de que te estás presentando, que te están dando la oportunidad de que expliques a qué te dedicas, si estás realizando alguna investigación, todo en tono o en sintonía en el ambiente donde nos estemos desenvolviendo. Además, tampoco y debemos hacer alarde de nuestros vicios o nuestros defectos, menos de nuestras faltas, porque eso solo está reservado pues para la gente como clasificada como libertina. No me gusta la palabra clasificada, pero en el tenor de lo que estamos hablando, menciono, porque así nos pueden ver las demás personas, ¿sí? Me ha tocado ver que dicen, no, es que yo aguanto tomarme hasta una botella solita, solito, 2 botellas. Mm, pues eso no es algo de lo que tengas que presumir, alardear o algo de lo que te puedas sentir orgulloso, ¿verdad? Eh, Además, tampoco vamos a revelar las faltas de otras personas, hablar sobre sus defectos, incluso corporales, ni tampoco vamos a atacar eh, el amor propio de las personas, el autoestima de las personas. Ahora ha habido un caso que se ha hecho viral, tal vez ya lo saben, sobre el suicidio de un joven, de un niño que tenía 12 años y estaba sufriendo bullying escolar. Lo que pasó acá fue que el adolescente, el niño, nunca se quejó con sus padres. Entonces, eh, decidió quitarse la vida, las hermanas lo encuentran
lo llevan al hospital pero ya no logran hacer más por el niño. Hay que inculcar estos valores en los más jóvenes, hacer conciencia, retrospección, una introspección sobre nosotras mismas, sobre lo que estamos haciendo, cómo nos relacionamos con las demás personas, que sea desde un ambiente armonioso, de amor, de paz. Y si no tenemos nada bueno para intercambiar, pues no decimos nada. A veces las palabras eh, quieren más que los golpes, dicen. Y nunca sabemos cuán podemos afectar el autoestima de las otras personas. Por ello también las exhorto a inculcar estos valores a las generaciones más jóvenes, si tenemos hijos, sobrinos, nietos, hay que, hay que inculcar estos valores. Y tampoco, por ejemplo, a veces encontramos a las personas y les decimos, ay, parece que ya como que subiste de peso, ¿no? Ahora con la pandemia, porque muchas personas subimos de peso. O puede ser lo contrario. De buenas a primeras nos saludamos con alguien y le decimos, oh, ¿cuánto has bajado? O estás muy flaco, flaca, y ya te falta ir al gimnasio. A menos que sea alguien de mucha confianza, sabremos de qué manera, con qué tacto decir estas cosas. Decía un psicólogo por ahí que hablar del peso, casi todas las personas que estamos o que se tienen, que están muy delgados o que tienen algún trastorno con el peso, pues ya lo saben, ¿no? Casi todos tenemos un espejo, entonces cuidar mucho esa parte de no ser tan invasivos, porque a veces decimos, ay, es que no sé por qué se molestó, y quizá es por algún comentario que no lo hicimos de mala fe, pero la otra persona pudo haberlo tomado de mala manera. Tampoco debemos publicar los servicios, la ayuda que hemos hecho hacia otras personas. O ya están algunos que hasta le toman foto, ¿verdad? A la persona a la que le fueron a dar comida. O sea, es como humillar también de alguna manera a la otra persona porque la otra persona se siente vulnerable. No hay que jugar con la vulnerabilidad de las personas. Y si tanto es ok, posteas que llevaste algo al DIF o alguna casa hogar, pero no directamente a qué persona, ¿verdad? O ya casi tú al lado de la persona dándole la despensa o lo que haya sido, o como la manera en la que hayas ayudado, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer pública ese tipo de cuestiones. Ni nos creamos tampoco autorizados para reprochárselos por motivo de infidelidad o de ingratitud. No. Y, también aprovecho para comentarles, cuando hacemos una investigación de corte científico, ya sea social o de manera cuantitativa, cualitativa, sea la línea de investigación que se realice, incluso en el área de relaciones públicas, cuando hacemos una entrevista a algún grupo de personas en algún lugar, siempre hay que leer el consentimiento informado. ¿A qué me refiero? A que las otras personas deben de estar eh, sabedoras de lo que vamos a llegar a realizar. Por ejemplo,
yo me llamo Stephanie, vengo representando a la UNICI. Ahora voy a hacer una investigación sobre las manías que pudiera haber en este lugar. Voy si usted me permite, voy a realizar una entrevista. Solo va a ser de carácter académico. Y en cualquier momento o cualquier pregunta que usted no desee responder, podemos parar la entrevista o hacer caso omiso de esa información, de esa parte. Hay que cuidar, eso se llama ética. Hay que ser éticos también, porque estamos hablando de la interacción con otras personas. Y la confidencialidad, el secreto que nos hubieran confiado, debemos guardarlo, ¿sí? Guardarlo escrupulosamente, tanto para corresponder a la confianza que nos han otorgado, que han hecho de nosotros, como para no comprometer el honor o la reputación de esa persona que confió en nuestra discreción, para evitar también chismes en la parte que nos desenvolvamos, siendo estudiantes, siendo trabajadores, en cualquier lugar. Si nos cuentan algo, hay que saberlo guardar. Además, no debemos mirar a las señoras con descaro, atrevimiento, ni detención, ni con fijeza. A las personas a quienes por naturaleza pues, tienen alguna discapacidad, alguna imperfección, ni a las que por su pobreza o malas circunstancias se ven de manera humilde. Hay que ser muy cuidadosos con esa parte, porque incluso hablar de pobreza desde un marco teórico es complejo. Es complejo hablar de pobreza porque incluso cuando para mí una persona desde mi cosmovisión, desde mi perspectiva, pueda parecer pobre, carente, quizá esa persona no se siente ni pobre ni carente de recursos económicos. Quizá vas al campo y han habido investigaciones científicas que lo demuestran, que hay lugares en los que esa palabra ni siquiera significa nada, no la conocen. Van y les preguntan qué entienden por pobreza, si ellos se sienten pobres. Varias personas a las que se les entrevista para esa terminología de pobreza no se sienten pobres. Ellos incluso dicen, me siento rico porque vivo en la naturaleza. Si quiero comer una gallina, voy, la mato, porque aquí yo mismo lo produzco. Si quiero tomar un agua de limón, voy a mi árbol y hago el agua de limón. Y entonces resulta que las personas que nosotros podemos ver como pobres realmente son ricos. Ellos mismos dicen, es que nosotros somos ricos. Y es que los pobres son aquellos que no pueden tener esa disponibilidad a esos alimentos inocuos, seguros, de los que muchas de las veces no se les agrega incluso agroquímicos, sino que crecen ahí en su huerto, en su sitio. Entonces, no debemos mirar nunca a nadie
por debajo de nosotros, sino todo lo contrario, mirar siempre a las demás personas con respeto, porque todas las personas, mayores, niños y de cualquier raza, tienen el mismo valor. Entonces no debemos ver con descaro ni ser tan fijados, o si te llama la atención algo, pues sí verle, pero no de alguna manera en la que podamos incomodar a la otra persona. Además, tampoco, nunca debemos excusarnos de fijar la vista también en las otras personas que están leyendo o escribiendo, ni acercarnos tanto a ellas, porque pueden percibir nuestro aliento y eso puede ser incómodo, ¿no? Ya casi le estás respirando en la nuca. Nunca debemos tampoco excusarnos de la persona que nos busca, principalmente si hemos contraído con esa persona compromisos que debemos llenar o satisfacer. Cuidemos de retener los nombres de las personas con quienes hubiéramos sido presentados, porque la flaqueza de la memoria puede lastimar a otras personas, a otros individuos, a quien se les dirige la palabra titubeando o ignorando su nombre, cuando debiéramos saberlo. Hay que cuidar esos detalles. Y si se nos olvida, ok, preguntarle nuevamente su nombre para que a la siguiente le hablemos por su nombre y también tratemos de no hablarlos en diminutivo o cortarles el nombre porque no sabemos si a la persona le gusta que le llames así, ¿verdad? Entonces también esa es otra parte de manía y del protocolo de no hablar los nombres también en diminutivo. Por ejemplo, me acordé ahora de una anécdota. Resulta que había una compañera que se llama Victoria y alguien le dijo Vicky. No, hombre, se enfureció. Dijo que no le gustaba que le llamaran así porque le traía muy malos recuerdos de una de sus abuelas que le llamaba así, pero la abuela no era del todo buena persona con ella, entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que retener los nombres de las personas, de tus maestros, incluso de tener el cuidado de ver cómo se escribe el nombre de mi profesor, de mi profesora, de cuidar esa parte. No debemos permitirnos la libertad tampoco de dar consejos a otra persona cuando no lo solicite, a menos que nos autorice, que haya una amistad o una confianza muy íntima, o incluso habiendo una amistad, puede que traiga problemas, como lo vimos también en la clase de empatía y simpatía, que por querer ser muy simpáticos, no tanto empáticos, nos puede traer problemas. Pueden tomarlo o malinterpretar tus consejos. O cuántas veces no van y nos cuentan que tuvieron el problema con el novio y uno los aconseja. Regresan las parejas, ¿no? Vuelven y todavía se lo cuentan. No, es que vieras que mi amiga tal decía que yo pues debía dejarte, alejarme de ti porque me hacías daño. Y ya el novio o la novia, ¿verdad? Se enoja. Ya hasta después le prohíben hasta nuestra amiga, amigo, que nos hable cuando la persona llegó a contarnos sus problemas. Entonces, para evitar eso, no dar consejos si no nos los piden. Y manifestemos siempre dificultad en creer todo hecho mal o acción indigna de las personas que conocemos y cuando no pudiéramos dudar de ello,
excusémosla con aquellas razones que atenúen su falta, poniendo también de manifiesto todas sus virtudes, sus cualidades, sus habilidades, sus destrezas. Entonces, no debemos rehusarnos a contribuir con lo que nos permitan nuestras circunstancias a un proyecto de beneficencia, mejora además material, solemnidad pública y todo aquello que fuere en provecho, en pro del bienestar de algunas de nuestras más allegadas amistades, colegas, personas en general, o también satisfactorio para nosotras y las demás personas. Y por último, tengamos siempre presente para normar nuestra conducta en lo que concierne a esta parte, a este capítulo, que todo hecho, toda palabra, todo acto, postura que manifieste inmoralidad, indignidad o falta de limpieza o de pudor, hacer reforjar dolorosamente el mérito y la reputación de la persona que lo ejecuta. Y basta muchas veces para calificar la educación y además también el sentimiento de la otra persona. El agradecimiento. La gratitud es una virtud olvidada. Según los especialistas, si les damos a los niños todo lo que piden, les estamos enviando el mensaje de que si lo piden, lo van a obtener siempre. Y ahí es contradictorio. A veces, por querer hacer bien a los hijos, a los sobrinos, a los primos más pequeños, se les consiente y demás. Y también puede ser una parte no tan beneficiosa si a cada que piden nosotros cedemos. Algunos de los especialistas en este tema consideran que es mejor que si te piden algo, también trabajen por ese algo para que los niños también aprendan que deben esforzarse para tener esa gratificación. Claro, no siempre, pero tampoco hay que ceder siempre. Mejor es no dar todo siempre y el niño que valora lo que tiene aprende a dar gracias y finalmente también aprende a compartir, a dar también a las demás, no solo todo para mí. Los hábitos como dar las gracias, respetar los objetos, el espacio, el tiempo de los demás, poco a poco se irán llenando de sentido, de forma también que pues el niño deje su egocentrismo para poder observar las necesidades de las demás personas. Y no olvidarnos de ser agradecidos. De verdad, esto es muy importante. A veces hay personas que nos ayudan y se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida, nos cuesta tanto dar las gracias, como que nos sentimos, nuestro ego se hiere si damos las gracias. Y por todo lo contrario, muchas de las veces cuando nos ayuda la otra persona tiene que dejar de hacer algunas cosas y, por ejemplo, el tiempo de las demás personas, si está involucrando el tiempo, em, entre muchas otras. Ahora vamos a ver un poco sobre las buenas maneras
a la hora de ir con más invitados en el coche y el conductor de los pasajeros. Entonces, ¿alguna vez hemos recibido el encargo de recoger en nuestros autos a una o más personas, verdad? Si bien sea que vamos por ellos al aeropuerto, que vamos con los amigos a tomar el cafecito, que vamos a una estación de tren, a la estación del autobús, que dejarlos a la combi, que a la casa de la persona. Es correcto para ello conocer algunas reglas básicas. Por ello es importante este tema a la hora de ir en el automóvil. Conductor no es igual que un chofer. Sería bueno entonces recordar que no se debe confundir la figura del conductor con la figura del chofer. Uno es un particular y el otro es un profesional. Cuando recogemos a una persona, somos un simple conductor. Por el contrario, el chofer es aquella persona que por oficio conduce un automóvil, pero nosotros no tenemos esa profesión por llevar a alguna personas en nuestro coche. Entonces, esto es como bien importante, ¿no? A la hora de indicar cómo deben sentarse nuestros familiares, amigos, colegas, conocidos en el automóvil. ¿Cuántas personas vamos a llevar en el coche? Si recogemos, por ejemplo, solamente a una persona, aquí se los puse en la diapositiva, lo más habitual, lo más común sería que esta persona se siente a nuestro lado, al lado del conductor como copiloto. Entonces, sentarla en la parte de atrás daría una sensación de que nosotros verdaderamente hacemos de chofer de esa persona. Y eso puede ser un error garrafal. Por lo contrario, ahora bien, si son dos personas a las que recogemos, lo que podemos hacer es dejar a la más joven en la parte de atrás y a la otra persona sentarla de copiloto, o sea, al lado del conductor. Si ambas personas son de cierta edad, puede ser también adecuado que el chofer a ver, aquí se me movió un poco la diapositiva. Bueno, continuamos. Entonces, si ambas personas son de la misma edad, puede ser así, puede ser adecuado colocarlas a las dos en la parte trasera del auto, del vehículo. Si una de las personas, por ejemplo, es una dama, es una señora, se le sienta en la parte de adelante, de copiloto. Y si la otra persona es un caballero, se puede dejar en la parte trasera del auto. Porque no es bien visto dejar a una señora sola. En el caso de los niños, no deben de ir nunca en los asientos de adelante. Porque, bueno, también en algunos lugares multan por llevar a los niños adelante. Porque corren mayor riesgo si tenemos un accidente. Por otro lado, a partir de 3 personas o más, la distribución es más sencilla porque
cualquier persona puede ir al lado del conductor y el resto en la parte trasera. O bien, si son dos caballeros, pueden ir atrás y la dama puede ir adelante, a menos que ella se sienta incómoda, puede optar o pueden optar por preguntarle dónde se siente más cómoda para ir. Si en el caso fueran 3 personas o 2 personas. Por lo contrario, si es una persona, tendría que ir con nosotros al lado para que no se le tome como, como un chofer. Entonces, además se ha hablado de una relación entre personas en términos de familiaridad, de confianza. Por ello, el orden de colocación en el vehículo pues puede cambiar de criterio del conductor por diversas circunstancias especiales de los pasajeros, como bien les mencionaba, si son señoritas, si son damas, puede ser que se sientan más cómodas al ir en la parte de atrás. Sin embargo, si son pasajeros de compromiso, de menos confianza, si vamos por protocolo, por ejemplo, siendo más estrictos, más exigentes en ese sentido, los lugares que van a llevar la mayor importancia en un vehículo se van a colocar de la siguiente forma, mirando el coche de la parte trasera a la delantera. Entonces, el primer sitio de la derecha, de la parte de atrás, sería el de mayor importancia. El segundo en importancia, entonces, sería el sitio, el lugar que va al lado de la izquierda, en la parte trasera. Y el tercero que llevaría el tercer orden en importancia sería el del centro de la parte de atrás. Y al final, el de menor importancia, el de menor importancia jerárquica puede ser también, es el que iría al lado del conductor en la parte de delantera. Les dejé en la plataforma un video donde explican este acomodo en el automóvil. Incluso dejé también una actividad para que realicen con el mismo video. Por otra parte, las reglas de comportamiento en el automóvil, que son también de una cuestión lógica. Los pasajeros que son invitados no deben fumar, no deben comer en el coche, bajar las ventanillas. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, al menos en mi caso sí, que alguien más va conmigo y su niño sube y baja el vidrio? No, no debemos permitirlo porque hay muchos padres, madres permisivas. Y no, siempre hay que ser respetuosos con las demás personas. Poner la radio o andar cambiando la radio, andar cambiando las canciones sin pedir el permiso al conductor. Y tampoco es conveniente que estén distrayendo a la persona, haciendo gestos, movimientos exagerados, porque a veces las personas llevan tensiones de todo el día o estrés, para evitar también accidentes. Y también simplemente pues deben limitarse a platicar, ¿verdad? De forma tranquila, sin distraer la atención. Las mismas sugerencias para los pasajeros son válidas para el conductor.
porque aunque seamos las dueñas, ¿sí? No deberíamos abrir o cerrar las ventanillas a la hora que querramos. Poner, por ejemplo, la calefacción o el aire acondicionado, quitar o poner la radio. Siempre es mejor que exista una comunicación que sea retroalimentada, ¿verdad? Para que podamos todos ir armoniosos, cómodos. Tampoco es que vamos a ir como robots sin decir nada, no, tampoco. La cuestión acá es que se vaya cómodas, sin incomodar a las personas. Muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Vía plataforma de la UNICI y también en el WhatsApp. Nos vemos. Hasta la próxima.